¿Por qué perdió Anaya? Hay varias causas, varias razones. Lo cierto es que este candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de México del 2018 se dedicó a dividir al partido y como consecuencia también la militancia y los simpatizantes del PAN se sintieron defraudados y algunos se fueron a votar no por López Obrador sino por José Antonio Meade, quien para ellos representaba una mejor opción incluso que el candidato propuesto por su propio partido. Lo cierto es que es una persona ambiciosa, se dedicó en los debates a decirle ambicioso a López Obrador cuando él es el que tiene una gran ambición por el poder y era capaz de todo y lo demostró. Lo demostró de hecho desde antes de ser candidato. Le importó muy poco traicionar, ir subiendo en el partido e ir traicionando a personas, alcanzar la presidencia del partido para autopostularse como el candidato de la coalición por México al frente. Coalición que también generó conflictos. La izquierda y la derecha de repente estaban unidos. Él alegaba que internacionalmente pues habían varios ejemplos como Alemania, como Chile, en donde partidos de izquierda y de derecha se habían unido y habían logrado el triunfo. Y ponía como ejemplo a la actual canciller alemana Angela Merkel. Pero precisamente ahorita está teniendo problemas, pues ya se está fragmentando esa unión también. Ahora se le olvida a Ricardo Anaya que no solamente basta adoptar ejemplos internacionales y ponerlos como tal, sino también hay que tomar en cuenta la población, la ciudadanía en donde se iba a aplicar ese ejemplo. Y lógicamente que los del PRD, los militantes, los simpatizantes se sintieron decepcionados y por eso muchos se fueron a las filas de Morena, porque no se veían ellos votando por un candidato de derecha, porque son lo opuesto los partidos de izquierda y los de derecha, porque tienen intereses, valores distintos y por eso también el PRD perdió en estas elecciones. Esta imagen, por ejemplo, revela muchas cosas. ¿Cuándo te ibas a imaginar tú a un candidato del Partido Acción Nacional portando un chaleco con el logo del PRD, un partido de izquierda? Fue grotesco, pero a él no le importaba con tal de llegar, de alcanzar la presidencia. Y así fue quitándose del camino a varias personas, como lo vimos con Margarita Zavala, pactando con otros, como en el caso de Puebla y de Veracruz, donde le importaba muy poco la población. A Ricardo Anaya lo que le interesaba era llegar a la presidencia y le importaba muy poco la inseguridad que hay tanto en Veracruz como en Puebla y dejar la continuidad de los cacicazgos, porque parece mentira que en este siglo sigamos teniendo cacicazgos como en siglos anteriores, donde un padre, cual si fueran pequeñas monarquías en un estado, se creen dueños de ese estado, no respetan el voto popular y le pretenden transmitir el poder, la gubernatura, en este caso de Veracruz, le pretendía transmitir el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que viene del PRI, que se vuelve panista, que se vuelve un aliado de Ricardo Anaya, y que pretendía, tras ser el gobernador, dejarle a su hijo la gubernatura. Otro Miguel Ángel Yunes, en este caso Márquez. El estado de Veracruz prácticamente está secuestrado por esta familia porque también está Fernando Yunes Márquez, el otro hijo de Miguel Ángel, como presidente municipal de Veracruz. Y entonces Ricardo Anaya, en su obsesión por llegar a la presidencia, no solamente pacta y logra la coalición por México al frente, integrada por el Partido Acción Nacional, por el PRD y por el Partido Movimiento Ciudadano, sino también se va a aliar con los gobernadores de los estados o exgobernadores, como en el caso de Puebla, y con Veracruz pacta la candidatura de su hijo con Miguel Ángel Yunes Linares, es decir, que el PAN postule como su candidato a la gobernatura de Veracruz a Miguel Ángel Yunes Márquez. Y en Puebla, donde Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla que buscaba la candidatura por el PAN a la presidencia de la República y que había dejado en la gubernatura de Puebla a José Antonio Gali para que le cuidara el puesto. Pues ahí también Ricardo Anaya pactó con Rafael Moreno Valle
para que a cambio de que renunciara a sus aspiraciones por la candidatura a la presidencia de la República y no se la contendiera a Ricardo Anaya, pues le concedía la candidatura a la gubernatura de Puebla a su esposa Marta Erika Alonso, que no tenía mayores méritos que haber sido secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN y lógicamente presidenta honoraria del DIF estatal, cuando su esposo fue gobernador de Puebla. Entonces se pretendía darle continuidad a esos cacicazgos. A Ricardo Anaya no le importó no solamente autopostularse él directamente, sino quitarse del camino a piedritas a posibles opositores, como en el caso de Margarita Zavala, como en el caso de Rafael Moreno Valle, porque cuando se le preguntó que si no era nepotismo en el caso de Veracruz, dijo que no, que porque la capacidad de Miguel Ángel Yunes Márquez estaba demostrada de sobra al haber sido 2 veces presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, y además diputado estatal. Y en el caso de Puebla tampoco era colocar, nada más por cuestiones de pactos entre ellos, a la esposa del que había sido gobernador de Puebla. No, para él no hacía cosas malas, a él lo que menos le importaba era el pueblo. Por eso no logró conectar con la mayoría del pueblo, por eso no logró el apoyo, porque se veía falso, porque se veía ambicioso, como lo es. Y súmenle también otra cuestión, a los expanistas, porque ya los expulsaron, que un día antes de que se celebraran las elecciones, decidió el Partido Acción Nacional, la dirigencia, expulsar a Ernesto Cordero y otros miembros importantes del partido, que supuestamente porque el gran pecado habían ido en contra de los estatutos del PAN, de haber pedido el voto para un candidato que no era el del Partido Acción Nacional. Pues entonces, como se dijo en redes sociales, el mismo Ricardo Anaya debió de haber sido expulsado por la misma causa del Partido Acción Nacional y habérsele quitado la candidatura. Lo que pasa es que no se atrevieron, porque en Jalisco, donde no había una coalición a nivel estatal, como la que se había generado a nivel nacional de Por México al Frente, donde estaban los 3 partidos, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, en el estado de Jalisco, el PAN tenía a su candidato y el partido Movimiento Ciudadano también estaba postulando a otro candidato. El candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Jalisco era Miguel Ángel Martínez y el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del mismo estado era Enrique Alfaro, que es el actual ganador de esa elección, el futuro gobernador del estado de Jalisco, que ya se sabía porque era el que iba encabezando las encuestas, y como a este señor, Ricardo Anaya, lo que le interesaba eran los votos, pues en detrimento del candidato de su propio partido, ahí sí no decidió apoyarlo, sino apoyar al de Movimiento Ciudadano, a Enrique Alfaro. Así pues las cuestiones en estos 3 estados. Por ejemplo, en Veracruz, días antes de que se llevaran a cabo las elecciones, por ahí el sábado, cuando jugó México con la selección de Corea en el Mundial de Rusia, pues se iba a llevar el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en esa entidad, en el Estadio de los Tiburones, donde había sido convocada la gente para primeramente ver el partido de la selección y posteriormente llevar a cabo el acto de campaña de cierre de Andrés Manuel López Obrador y de su candidato Cuitláhuac García. Bueno, aquí tenemos a estos 3 personajes, puesto que el gobernador del estado de Veracruz, junto con su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, que era postulado a la gubernatura por el PAN, súmenle a Fernando Yunes Márquez, que es el presidente municipal actual de Veracruz, de la capital de este estado. Además de que efectivamente hay que reconocer que hubo un error del partido Morena y de los organizadores de los eventos, de los cierres de campaña, de llevar a cabo ese cierre de campaña
en esa fecha, sabiendo que la selección le tocaba jugar, bueno, ya había una predisposición pues en ese sentido a que a lo mejor no iba a haber una gran afluencia, porque muchos seguidores de Morena pues iban a preferir quedarse en su casa a ver el partido de la selección. Acuérdense que hay fanatismos en México, las religiones, en este caso la política, pero el fútbol es otro fanatismo. Y entonces, entre un fanatismo y otro, pues hay jerarquías. Y por eso, pues sí fue un error de los organizadores de campaña de que ese día se organizara el cierre de campaña en Veracruz. Pero estas personas también orquestaron bastante para hacer creer, intentar generar la percepción en la sociedad de que la campaña de López Obrador iba de pique. ¿Por qué? Porque se dice que también estas personas impidieron el acceso a la capital del estado de Veracruz a muchas personas que venían de otros municipios, de otras regiones del estado, para ir al cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador y de Cuitláhuac García. Al día siguiente, resulta que el evento de cierre de campaña de Ricardo Anaya era en Veracruz, y entonces sí, ahí subieron las fotos donde supuestamente incluso dijo Ricardo Anaya que ante la gran concentración en Veracruz en su cierre de campaña, era Veracruz el que le iba a terminar dando la presidencia. Chasco el que se llevó, puesto que ni siquiera su candidato Miguel Ángel Yunes Márquez ganó la gubernatura. Y por supuesto ya sabemos que prácticamente todo el país en la presidencial, en la elección para el presidente, se pintó de los colores del partido de Morena, salvo Guanajuato. Así que no le funcionó esa estrategia de intentar generar la percepción en las redes sociales y hacer la comparación de su evento de cierre de campaña con el que había tenido López Obrador. Pero lo cierto es que la gente respondió cuando se debía, que fue al momento de la votación. Aquí está la imagen que algunos en las redes sociales de manera maliciosa pues compartieron. Sí, efectivamente hay que recordar que es un estadio, el que es el estadio de los Tiburones de Nuevo León, pero si se fijan hay mucha gente aquí, hay en las primeras gradas, ya en las de acá arriba pues no, ¿verdad? Pero sí fue gente, a lo mejor no la que se esperaba, pero también mucho tuvieron que ver en ello, tanto el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez, como también pues el gobernador, sin duda en que este evento no cerrara como se esperaba. Pero les repito, pues lo importante es que al final de cuentas respondieron con lo que tenían que responder Veracruz, que fue el voto a favor de Morena, a favor de su candidato Cuitláhuac García, que es el próximo gobernador del estado de Veracruz, y a favor sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya presidente virtual electo de México, que se lo ha ganado a pulso, porque este hombre no está en campaña desde hace, como dicen algunos, 18 años, no. A diferencia de Ricardo Anaya, y haremos un video respecto de Andrés Manuel López Obrador, él desde joven anda con el pueblo, ayudando, empezando en su estado natal, en Tabasco, con los indígenas chontales, buscando apoyos para ellos, para que tuvieran una mejor vivienda, para que aprendieran nuevas formas de sembrar, etcétera, sin importarle que los eventos fueran al aire libre. Si vemos, por ejemplo, a Ricardo Anaya y al candidato del PRI, José Antonio Meade, la mayoría de los eventos eran en lugares cerrados, en gimnasios. En cambio, Andrés Manuel López Obrador tiene años yendo, así haya poca o mucha gente, él de todas maneras se presenta a dar el evento. En cambio, el llamado Chico Maravilla, que resultó no serlo tanto, llegó a cancelar varios eventos por la poca gente que había en ciertos lugares. Entonces, no nos sorprendamos del caos que generó en el Partido Acción Nacional. También tenemos pues esta última imagen del cierre de campaña en el Estadio Azteca de Andrés Manuel López Obrador,
el 27 de junio del 2018, y con esta imagen en sus redes sociales dio las gracias. Ahí estaba, el más grande estadio del país, lleno. Ya sabemos también cómo se las gastó para quitarse a Margarita Zavala del camino, para hacer la coalición nefasta que perjudicó a ambos partidos, a los principales, al PAN y al PRD. No le funcionó. Y aquí pues una imagen que circuló en las redes sociales. Así están las aberraciones en el PAN del cerillo Ricardo Anaya. Expulsan a Eufrosina Cruz, una panista, que es cierto que primero apoyó a Margarita Zavala, pero ella tenía derecho a darle su apoyo a quien quisiera cuando estaba viendo lo que estaba pasando con su partido. Arropan a un panista, entre comillas, que es Miguel Ángel Mancera del PRD, y gana la senaduría. Y la tercera imagen, votaremos por una perredista, que es Xóchitl Gálvez. Aquí vimos también los memes que siempre fueron con esa ambición de Ricardo Anaya por alcanzar el primer lugar que nunca se le hizo. Y su desesperación era tanta que empezó a plagiar, empezó por copiar las propuestas del puntero. Recuerden que no solamente le copió las conferencias mañaneras que, aunque no directamente él, pero sí algunos que lo apoyaban y que hacían valer su juventud frente a Andrés Manuel López Obrador, pero sí él decía que Andrés Manuel tenía ideas viejas y caducas, pues esas ideas bien que se las copió en campaña, pero ni así le sirvió. Y acuérdense que también estableció las famosas conferencias mañaneras que al final no aguantó. Mucha juventud, pero vemos a un Andrés Manuel que, a pesar de que ya se terminó la campaña, de que ya es presidente electo, sigue trabajando. Apenas acaba de decir que va a tomar 4 días de descanso, a los cuales yo creo que tiene derecho y que son muy merecidos, pero no ha descansado. El señor es incansable, a diferencia de Ricardo Anaya. Le copió también varias de sus propuestas, como la modificación, si llegaba a la presidencia, del artículo 108 constitucional para establecer responsabilidad incluso al presidente por actos de corrupción, entre otras muchas que intentó copiarle. Y aquí Damián Cepeda, su cómplice en todas estas fechorías, por tratar de impulsar la candidatura de Anaya, que afortunadamente no les funcionó. El señor, muy admirador de personajes extranjeros, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, cuyos personajes que más admira pues son nacionales. Entonces Ricardo Anaya se dedicó durante los años previos a la candidatura, como le dijo el mismo Javier Corral, gobernador de Chihuahua, a aplaudir y a aceptar las reformas estructurales, las mal llamadas reformas estructurales que afectaron al país, que no nos trajo los beneficios que nos prometieron, no nos trajo que los energéticos bajaran de precio, de valor. Entonces el señor se dedicó a aplaudir, a estar cerca de ellos, a codearse con lo más alto, que no lo mejor, de la política mexicana, pero a la hora de ser candidato, entonces sí, ahí sí me separo y no me importa a quién arrollar con tal de llegar a la candidatura, a la presidencia y con quién tenga que hacer alianzas. Y cuando le llegó el ataque, porque el objetivo del PRI era colocar a su candidato, a José Antonio Meade, en el segundo lugar, entonces pues tenía que irse contra el que estaba en ese segundo lugar, que era Ricardo Anaya. Claro que al PRI le convenía más que su candidato se colocara en segundo lugar para ver si, como quiera, por ahí de repente, pues a través de sus famosas mañas y de sus fraudes, lograba colocar en la presidencia de nueva cuenta a José Antonio Meade. Lo que pasa es que no les alcanzó. Lo que pasa es que por más dinero que intentaran desplegar el día de las elecciones para comprar los votos, pues la gente también no entendieron, no supieron entender que la gente ya habíamos despertado, que muchas de esas personas que a lo mejor en otras elecciones vendían su voto o votaban por el PRI porque es el que sabe gobernar, porque es el que tiene la experiencia, pues se dio cuenta con el desastre de sexenio que fue el de Enrique Peña Nieto,
que ya estábamos hartos del PRI, ya estábamos hartos del PAN, que había tenido también sus 12 años de oportunidad en la presidencia, y lo único que nos habían dejado es el país como lo tenemos en la actualidad, con los índices más altos de inseguridad, de delincuencia, de narcotráfico, de homicidios, feminicidios, etcétera. Entonces el pueblo ya estaba harto, por eso se vino esa marea, como le llaman algunos, ese tsunami que los rebasó. No pudieron, no había dinero que alcanzara para comprar votos suficientes, y aunque ellos lo pretendieran, de todas maneras, como bien lo dijo López Obrador, pues ustedes pueden tener el dinero, pero a la hora de que estén en la casilla ustedes votan, ustedes deciden quién los va a representar los próximos 6 años. Y no era esta persona, ni José Antonio Meade, ninguno de los dos lograron conectar con la gente. Andrés Manuel López Obrador lleva años en campaña, si es cierto, llevaba 3 campañas con rumbo a la presidencia, pero incluso en años no electorales también estaba con el pueblo, también se preocupaba por escucharlos, por atenderlos, por saber sus problemáticas, y continúa haciéndolo aún ya después de ganado. Según él, al poner este video en su red social, cuando ya estaba en plena veda electoral, al ser respetuoso, entre comillas, de las leyes, pues ya no podía pedir el voto, pero sin embargo el propio INE le pidió que ese video lo quitara, y ni tan respetuoso de las leyes ni de las autoridades fue, porque no quitó el video, donde decía que no se dejaran engañar por videos que estaban editados, porque precisamente días antes de las elecciones salió un video donde él decía que una vez transcurridas las elecciones, donde él no tenía duda de que iban a ganar, pues sí la tenía, decía que inmediatamente de transcurridas las elecciones se tenían que reunir porque muchos panistas que no tenían los valores que ellos tenían, no sé qué valores se refiera, porque los valores de los fundadores definitivamente no son. Pues había que reunirse porque iban a buscar las cabezas de ellos, como ya los calderonistas a través de una carta firmada por 30 de ellos la buscan, tanto la de Ricardo Anaya como la de Damián Cepeda y todos los que apoyaron la coalición por México al frente. Y le repito, tampoco original fue, que hasta le copió y subió una imagen de igual que la que había subido Andrés Manuel con su hijo llenando el álbum del Mundial, que supuestamente dicen los que saben ese álbum era del 2014. Pero el chiste era copiarle al puntero a ver si lograba treparse, a ver si lograba generar simpatía en el electorado. Hasta andar en moto, que una vez en un evento tuvo que, por cuestiones lógicamente de rapidez de acceso a las vías para poder presentarse a un evento, Andrés Manuel pues fue llevado en motocicleta, pues también eso le copió el candidato. Y no nada más al candidato Andrés Manuel, sino también pues a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, también le copió la pose de yoga, y por ahí en una entrevista, creo que en 3er grado, dijo que si lo estaban menospreciando porque él no tenía una carrera política que le permitiera tener las cartas necesarias para ser candidato a la presidencia, pues también estaban menospreciando de alguna manera a Justin Trudeau. Y él dijo sin hacer comparaciones, pero claro que él pues quería ser el Justin Trudeau de México, y ahí lo vemos copiándole hasta las poses de yoga. Su ambición era tan extrema y se vio tan desesperado que también, cuando le preguntaron que si no era una propuesta populista lo del ingreso básico universal, que en las últimas semanas previas a las elecciones empezó a mandar estas tarjetas y estas cartas donde se ofrecía ese ingreso básico universal de entregarles 1,500 cada mes. Para él esa no era, si él las proponía no eran propuestas populistas. Si lo hacía Andrés Manuel, entonces sí eran propuestas populistas. Si él ponía a sus candidatos a modo en la lucha por las gubernaturas estatales, no era nepotismo, a pesar de generar la continuidad de un cacicazgo en pleno 2018,
de que un padre le dejara la gubernatura a su hijo cual si fuera una mini monarquía, o bien de que la esposa del que había sido gobernador de Puebla sin tener méritos algunos propios se le dejara la candidatura. Entonces, esas no eran propuestas populistas, como también lo intentó el mismo José Antonio Meade a través de estas calcamonías y estas cartas de supuesta regularización de vehículos de procedencia extranjera. Si él llegaba a ganar, es que ya no les alcanzó, ya está harto el pueblo de tanta promesa, y aun y cuando esos beneficios de los 1,500 pesos mensuales y de la regularización de sus vehículos, pues se dieron cuenta y se toparon con pared de que el pueblo ya no se dejaba engañar como en otros años, y de que, en segundo lugar, preferían un cambio drástico, aunque no se llegaran a dar esos beneficios, pero que este país requería ya por fin pasar a un modelo distinto, a un sistema distinto, para ver si así logramos salir del bache, sobre todo de inseguridad que tenemos y de corrupción. Y la campaña de López Obrador, no solamente de esta última, sino de las dos anteriores, es que nuestro karma, nuestro cáncer en México ha sido la corrupción, y estamos hartos de la corrupción. Entonces, el PAN perdió, Ricardo Anaya perdió, porque se dedicó a dividir al partido, y así desanimó a muchos de sus militantes y simpatizantes, y el voto que siempre era para el candidato postulado por ese partido, al ver esa división y esa obsesión de su candidato, pues se fue para las otras dos vías, ya sea José Antonio Meade o bien Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los resultados y ahí están las consecuencias de este desastre que fue la candidatura de Ricardo Anaya y la coalición por México al frente.